Gracias por acompañarnos en este su programa Acceso Directo. Y esto es un espacio para divulgar el trabajo de nuestros académicos, nuestros científicos. Y el día de hoy vamos a platicar con la doctora Alejandra del Socorro González Moreno, bióloga de formación y con un doctorado en biodiversidad por la Universidad de Alicante, España. Es catedrática en el Instituto Tecnológico de Concal y nos va a hablar sobre algo extraño, incluso que se inspiraron para hacer una famosa película. Doctora, gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Cuéntenos cómo está esto, abejas parasitoides. Bueno, los parasitoides son avispas. Avispas. Son avispas. Son avispas que son un poco diferentes a las avispas que conocemos, que hacen las colmenas o que hacen el shush. Estas son avispas solitarias, vuelan solitas, no forman grupos, pero también están agrupadas, como bien dijiste, en el mismo grupo que es el grupo Hymenoptera, con abejas y hormigas. Solo que estas avispas parasitoides tienen una forma de desarrollo muy especial, porque lo que hacen estas avispas es que necesitan el cuerpo de otro organismo, generalmente es otro insecto, en el cual van a poner un huevo, ya sea dentro del cuerpo o sobre el cuerpo de estos insectos. Este huevo se va a transformar en una larva o en una especie de gusano que va a ir alimentándose lentamente del cuerpo de su hospedero sin dañar órganos internos, porque necesita que esté vivo. Una vez que va comiendo, va creciendo, se transforma en una pupa o capullo y después va a emerger una avispa adulta. Y esta avispa adulta va a ir a buscar otro hospedero y se repite el ciclo. O sea, usted me está diciendo de que para reproducirse esta avispa parasitoide necesita del cuerpo de otro insecto. Sí, a fuerza. A fuerza. A fuerza. Sí, no pueden reproducirse sin el cuerpo de otro insecto. Precisamente, no sé si conoces la famosa película de Alien. Claro. En donde un extraterrestre pone un huevo dentro del cuerpo de un humano y el alien se va desarrollando sin que el humano se dé cuenta. O sea, el humano sigue realizando sus actividades hasta que de repente sale el alien de su cuerpo. Pues estas avispas son precisamente nuestros aliens, porque van desarrollándose y el hospedero en el cual se desarrolla no se da cuenta que está siendo comido vivo. O sea, incluso sirvió a Darwin. Sí, bueno, lo que pasa es que Darwin, que fue el padre de la evolución, se impactó con la existencia de estas avispas, porque en el siglo XVIII hacían como un listado de los seres vivos, los que eran los seres vivos buenos y los seres vivos malos, considerados unos demonios. Entonces estas avispas las pusieron en la lista de los seres vivos malos, porque decían que Darwin no podía creer, Darwin creía en Dios, y no podía creer que estos insectos fueran parte de la creación de Dios, porque decía, ¿cómo puede ser que haya seres tan malos que puedan infringir ese sufrimiento a otro ser vivo? Porque decía, ¿por qué si necesitan alimentarse de sus hospederos, por qué no lo matan y ya? ¿Por qué dejarlo vivo? Entonces estaban agrupados como avispas malas, diabólicas. ¿Cuál es la diferencia entre un parasitoide a un parásito? O sea, ¿hay diferencias? Sí hay. De hecho, cuando hablan de parasitoides, cuando escuchan la palabra parasitoides, siempre se imaginan un parásito, una garrapata. No es lo mismo. Es una estrategia intermedia, por eso es parasitoide. Porque un parásito nunca va a matar a su hospedero, jamás, porque depende de él. Un parasitoide eventualmente va a matar al hospedero. Lo va a usar y luego lo va a matar. Esa es la diferencia entre parásito y parasitoide. ¿Nos puede usted decir cuáles son las características biológicas de los parasitoides? O en este caso, de los que usted ha estudiado, ¿dónde los ha
ha descubierto, hay en toda la península, hay en lugares específicos. Cuéntenos de su labor de campo. Bueno, los parasitoides los encontramos en todos lados. O sea, se distribuyen en todo el mundo, en todos los ecosistemas, excepto en la Antártida, en todos los climas. En la región están en todas partes, en todas nuestras selvas, sabanas, matorral costero. Pero incluso lo puedes encontrar en tu jardín, dentro de tu casa, incluso a lo mejor tienes parasitoides en tu baño. No sé si has visto que de repente puede haber una avispa como esta que tenemos acá, que es de color café y que mueve su abdomen rítmicamente de arriba hacia abajo. Estas avispas son especialistas en depositar sus huevos en otecas de cucarachas, que son en huevos de cucarachas. Entonces, si has visto estas avispas en tu baño, seguramente tienes cucarachas en tu casa. Ahorita nos va a platicar si los parasitoides son buenos o malos. Regresamos. Los periodistas Emilio Moller y Emilio E. Moller, con su análisis profundo y lectura entre líneas, nos transportan a ese espacio político y de debate que solo aquí puedes ver. Primera plana por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. Gracias por acompañarnos en su programa Acceso Directo, y nos encontramos en el Instituto Tecnológico de Concal, y para eso estamos platicando con la doctora Alejandra del Socorro González Moreno. Nos está hablando de los parasitoides que incluso inspiraron para hacer una película en Hollywood. Doctora, platíquenos de estos parasitoides. ¿Qué importancia tienen estos insectos o el estudio de estos insectos? Bueno, al conocer qué especies tenemos y aspectos de su biología, es muy importante porque estos insectos son esenciales en la naturaleza. Son los encargados de mantener ese equilibrio que hay en la naturaleza. Equilibrio. Precisamente por la estrategia de desarrollo que tienen. Lo que hacen estos parasitoides es que mantienen las poblaciones de otros insectos, como los fitófagos, los que se alimentan de plantas, mantienen las poblaciones bajas, evita que se disparen las poblaciones y que se puedan acabar con un recurso vegetal, por ejemplo. Lo que ocurre, por ejemplo, con las langostas, que si no hubiera un parasitoide o un depredador que mantiene sus poblaciones bajas, pues se disparan y ya se convierten en un problema de plagas. ¿El parasitoide puede, por decir, alimentarse o en este caso agarrar a una langosta como hospedero? Sí, hay una familia que puede ovipositar en langostas. Debido al ciclo de vida de estas avispas parasitoides, ¿cómo está esto? ¿Cómo está esto? Sus estudios, porque tengo entendido de que usted descubrió varias especies. Sí, bueno, he estado estudiando el tema desde que me gradué en la licenciatura hace pocos años. Y bueno, realmente ya tengo desde 2002, estoy trabajando con este grupo de insectos. Y mi trabajo es enfocado a estudiar qué especies existen en los diferentes ecosistemas de la península de Yucatán. No solo en los ecosistemas, sino también en áreas naturales protegidas, en reservas privadas, en diferentes cultivos como cultivos de maíz, en milpa, espelón, para saber qué especies tenemos, cuáles son nativas y cuáles pueden ser utilizadas en un momento dado como un control biológico de plagas. ¿Dónde las descubrió? ¿Dónde están ayudando los parasitoides a acabar con las plagas? Denos usted ejemplo de su labor de campo. Bueno, las especies que
descubrí. Claro. O sea, realmente cuando empecé con el trabajo de campo, cuando empezamos a colectar estos parasitoides, al clasificarlos me di cuenta que había especies que no se habían descrito antes. Entonces, actualmente he descrito 19 especies nuevas de 19. parasitoides. Sí, 19 especies. Entonces, esto realmente lo que... El descubrir una nueva especie ha sido una experiencia así increíble. Para un taxónomo, yo creo que el descubrimiento de una nueva especie es como que lo máximo. Y cuando yo estaba estudiando biología, cuando mis maestros me explicaban que se descubrieron tantas especies, yo pensaba que era algo que jamás, o sea, jamás iba a poder hacer, o pensaba que me tenía que ir a algún lugar recóndito para encontrar especies nuevas, y no es así. O sea, realmente las veces que hemos salido a colectar a los diferentes puntos de la península de Yucatán, pues hemos encontrado especies nuevas. ¿En dónde? Díganos, por ejemplo, en la sabana, en la costa, en la milpa, ¿en qué parte? Las hemos encontrado, bueno, en diferentes tipos de vegetación. Hemos encontrado en matorral costero, en la selva baja subcaducifolia, en la selva baja superenifolia, selva mediana superenifolia, en cultivos de maíz. Hemos encontrado diferentes especies. En la costa, ¿cómo está? Platíquenos de estas especies que buscó en la costa, de estas avispas parasitoides. Bueno, las especies encontradas, dependiendo del lugar en las que la encontramos, podemos ponerle un nombre. Entonces, una de las experiencias fascinantes es poder bautizar, por así decirlo, a las especies. Entonces, una de las primeras especies que describí, le puse la avena yucatánica, precisamente por el sitio en el que lo encontramos, ¿no? Hay otra especie que es la avena madorícola, que es de matorral costero. Entonces, dependiendo del lugar en que encontramos las especies, podemos nombrar estas especies. ¿Qué las hace diferentes? Hay muchas características. Por ejemplo, podemos ver, cuando estamos clasificándolas, tenemos que ver sobre todo la venación del ala, el largo de la antena, si tiene o no esculturaciones, que serían como cicatrices que tienen en el cuerpo. Entonces, todas estas cicatrices son como huellas digitales en las diferentes especies. Entonces, nosotros tenemos que ver si estas características corresponden a especies que ya están descritas. ¿Cuáles son los insectos que prefieren para depositar o para hacer un nuevo ciclo de vida? Son muy variados. Realmente los parasitoides pueden pueden Sí. aprovechar como un recurso el huevo o la larva de otros insectos, de otros como lepidópteros, coleópteros, grillos, arañas. Entonces, realmente pueden atacar básicamente a cualquier insecto en estado inmaduro, es decir, cuando son huevos, larvas o pupas. Recuérdanos rapidísimamente cuál es la función para que puedan vivir estos insectos, estas avispas parasitoides. ¿Cómo usan o cómo aprovechan a los demás insectos? Lo que hacen es poner un huevo en el cuerpo de otro insecto. Se va a ir desarrollando, va a ir creciendo, se va a ir alimentando del cuerpo de su hospedero, para que al final emerja una avispa parasitoide. Regresamos después de este corte comercial. Las noticias más importantes de nuestra entidad, con información actualizada y veraz. Solo las encontrarás con Freddy Heredia en Yucatán es Noticia. Por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal.
Gracias por acompañarnos en este su programa Acceso Directo, un espacio para divulgar el trabajo de nuestros científicos y académicos. Estamos platicando con la doctora Alejandra González. Doctora, usted nos está hablando de las avispas parasitoides. Estamos en una colección entomológica. ¿Qué es esto? Una colección entomológica es un lugar donde se resguarda el material, en este caso de insectos, por eso es entomológica, que se colecta. Entonces, todo el material que yo he colectado a lo largo de mis diferentes proyectos de investigación, los tengo que resguardar en un lugar seguro. Estos lugares seguros son las colecciones porque tienen espacios cerrados donde se controla muy bien la humedad, la temperatura, el que no entren otros insectos, por ejemplo, hormigas que se pudieran comer a los insectos que he colectado. Entonces, estas colecciones sirven para eso, para resguardar el material. En este caso, las avispas parasitoides. En este caso, los parasitoides. Y las colecciones son muy importantes porque son como una especie de biblioteca, como una biblioteca de bichos, porque en estas colecciones están todos los ejemplares que diferentes investigadores están colectando, y en un momento dado, si otro investigador, alguien del público, otro académico, esté interesado en corroborar los ejemplares que él colecta con las especies ya descritas, se acerca a una colección y para comparar lo que tiene con lo que ya está colectado. Las 19 especies que usted descubrió, ¿están acá? No, no están acá. Nosotros estamos acá en el Tecnológico de Concal, estamos empezando con una colección entomológica. Cuando las especies que colecté, sobre todo la gran mayoría, las describí cuando estaba en el doctorado. Las avispas parasitoides. Entonces, en ese momento yo no trabajaba aquí. Entonces, tuve que resguardar el material en donde hice el doctorado, en una colección en España, y otra parte está en la UADY. Háblenos usted de eso, ¿cómo está eso de los holotipos? ¿Qué es eso? Y también estas avispas parasitoides ayudan a controlar plagas. ¿Qué plagas? Pues para que nuestro público conozca. Bueno, primero los holotipos. Precisamente el ejemplar que tú utilizas para describir la especie nueva que encuentras se llama holotipo. El valor de este ejemplar es tremendo. Yo creo que es invaluable, porque me ha tocado una experiencia interesante con los holotipos que tuve. Es que cuando yo, para describir estas especies, tengo que compararlas con las especies descritas, tengo que ir a las colecciones para ver los holotipos y comparar en físico mis avispas para ver las diferencias y decir, sí, estoy segura que son nuevas. Entonces, cuando yo voy a las colecciones, me dan acceso a todos los ejemplares de la colección, excepto a los holotipos. Los holotipos están resguardados muchas veces en estantes especiales, en donde solo el técnico de la colección puede acceder a ese material. Él mismo, incluso me tocó ver que se pusieran unos guantes con llave, abren el estante, sacan el holotipo, lo ponen en el microscopio. Yo no lo pude tocar, ellos lo acomodan y es cuando yo puedo comparar. Si necesito que se mueva, él lo mueve, porque no se puede romper, no le puede pasar nada, porque es la referencia que tenemos de alguna especie determinada. En este caso, esta colección de avispas parasitoides, exactamente que nos describa aquí las que usted tiene y cómo controla plagas. Bueno, ¿O qué plagas o qué insectos son los que utiliza? La función precisamente de estas avispas parasitoides, por el tipo de desarrollo que tienen, de que necesariamente utilizan el cuerpo de otro insecto, se pueden utilizar en el control biológico de plagas. Actualmente hay una... En vez de usar pesticidas. Sí, precisamente actualmente hay una demanda muy fuerte para la agricultura orgánica. O sea, nos interesa comer comida que no esté llena de químicos, y también hay una mayor conciencia para cuidar el ambiente. Entonces, en lugar de usar insecticidas y rociar los cultivos con insecticidas como se ha hecho históricamente,
una alternativa es liberar este tipo de avispas parasitoides en los cultivos para que la avispa salga, vaya a buscar su hospedero, oviposite en él, o sea, ponga un huevo, desarrolle todo el ciclo biológico y cuando emerja la avispa adulta se va a morir la plaga. Entonces, es una función que tienen estos parasitoides, bueno, es una función que tienen. Y de hecho, son importantes económicamente para nosotros por ser una alternativa para el control de plagas. O sea, es un control de plagas lo más sano que existe. Así es. Entonces, pero no podemos cuidar si no conocemos en este caso. Exactamente. Esta avispa parasitoide que está, ¿qué es? Descríbanlas. Bueno, esta avispa parasitoide es un holotipo, es una de las especies que describí, que se llama Lavena litoralis. Le pusimos este nombre porque la encontramos en la costa. Hay otra de las avispas, es Lavena tecalina, porque la descubrimos en un sitio llamado Tecal. Generalmente se nombran de acuerdo al sitio donde las encuentras. Y otra de las especies es Lavena madorícola, que la encontramos en matorral costero. Estas especies se pueden utilizar en el control biológico de plagas, sin embargo, estas, como las acabamos de descubrir, no sabemos exactamente qué hospedero atacan. Todavía faltarían más estudios para ver de qué hospedero, de qué otro insecto emerge o qué otro insecto necesitan para desarrollarse. Lo que conocemos por ahora es dónde se encuentran y en qué época del año, porque tampoco es que hay muchas avispas que no están presentes siempre, sino que a lo mejor solo están en lluvias, algunas solo están en la temporada de nortes, y eso también es importante saberlo, porque si en un momento dado necesitamos ir a buscar una avispa que solo la vamos a encontrar en lluvias, pues no la vamos a ir a colectar en enero. En lugares. Exactamente. Pues gracias por acompañarnos en su programa, y créanme que todos aprendimos el día de hoy. Gracias por acompañarnos. Y doctora, gracias por su tiempo y por sus conocimientos. No, a ustedes, muchas gracias.